Bienvenidos a PS Tutoriales. En el vídeo de hoy os traigo cómo hacer un sencillo pero efectivo retoque de ojos para poder recuperar unos ojos que en principio estaban apagados, tal que así, y convertirlos en esto otro. Así que si os interesa, quedaros a verlo. Voy a enseñaros hasta 3 formas diferentes de hacer un retoque bastante sencillo de ojos. Empezaré con una de las formas, luego otra y luego otra, y luego ya al final pues elegís o bien os quedáis con la que más os guste. Vamos a empezar partiendo de nuestra imagen, que es esta. Como veis, la chica se ve que tiene los ojos tirando a claros, pero los tiene muy apagados porque la foto ha sido sacada en condiciones de baja luz, de baja luminosidad. Vamos a retocarle solo los ojos en este vídeo. Vamos a empezar duplicando con control J la capa de nuestra imagen. La primera forma que os voy a enseñar para retocar ojos es simplemente utilizando modos de fusión. Vamos a utilizar dos de ellos, que son el modo multiplicar y el modo trama. Vamos a ir un momento aquí a los modos de fusión. Tengo pendiente haceros un vídeo de los modos de fusión y un poco sus aplicaciones prácticas, pero de momento, bueno, os diré que como veis están organizados por grupos. Bueno, pues casualmente el modo multiplicar es opuesto al modo trama y son los modos de fusión que vamos a utilizar en este tutorial. Utilizaremos el modo multiplicar para oscurecer y el modo trama para aclarar. En esta capa que acabamos de duplicar vamos a colocarla en modo trama, y como veis esto hace que mi imagen esté bastante más aclarada. A mí en este caso lo que me interesa es el retoque de ojos, entonces me voy a centrar en la zona de los ojos. Me voy a acercar un poquitín y como veis esto, al colocarlo en modo trama, hace que los ojos ya tomen un poquito más de luz. Ahora nos vamos a ayudar de máscaras de capa para que nuestro trabajo no sea destructivo. Entonces vamos a ir aquí abajo a los iconos, nos vamos a situar en el icono de máscara de capa, y aquí podéis o bien crear la máscara de capa y luego invertirla, o bien directamente crearla invertida. Si la creamos directamente, nos crea una máscara de capa en color blanco. Situados sobre ella pulsamos control I y la invertimos. Y si no, situados en el icono de máscara de capa, pulsamos la tecla Alt y clic y ya la creamos directamente invertida en color negro, como veis. Bueno, pues ahora sobre esta máscara nos vamos a acercar un poco, aunque la imagen se me pixele un poco, no importa. Vamos a utilizar la herramienta pincel con una opacidad baja. Yo siempre lo hago más o menos con un 50% de opacidad, prefiero dar varias pasadas. Con color blanco como frontal vamos a pasarlo por aquellas zonas que queramos aclarar, que en este caso va a ser la zona del ojo. Podemos pasarlo también un poquito por la zona del blanco del ojo y luego en el otro ojo. Esta técnica también os puede servir para hacer retoques, por ejemplo, sobre el maquillaje, también os puede interesar. Y de momento lo que tenemos es un pequeño aclaramiento de la zona de los ojos. Al utilizar el modo trama hemos perjudicado un poquito las sombras, entonces para recuperarlas vamos a duplicar esta capa con control J. Esta máscara la podemos modificar o bien eliminarla. La voy a eliminar, botón derecho sobre la máscara, eliminar máscara de capa. Y esta capa que está en modo trama, porque la acabo de duplicar, la voy a poner en modo multiplicar. Y ahora vuelvo a crear la máscara de capa. Alt y clic sobre el icono de máscara, me acerco y lo mismo, con color blanco como frontal voy a pasar ahora el pincel sobre la máscara por aquellas zonas que yo quiero oscurecer un poco. Por ejemplo, voy a pasarlo por el borde del ojo, que en el retoque de ojos siempre queda muy bonito este efecto, y un poquito, pues por ejemplo, por esta zona de aquí, que se ve que ella tiene como dos colores en el ojo, pues por ahí. También podemos pasarlo, si queréis, por la zona de aquí de las pestañas, y lo mismo en el otro ojo. Ya veis la diferencia entre uno y otro. Así, primero uno
luego ahí. Vale, pues simplemente con esto voy a meter estas dos capas, la del modo trama, voy a renombrarlas, trama y multiplicar. Voy a meterlas en un grupo, las selecciono con la tecla control y con control G, las meto en un grupo, voy a llamarle modos de fusión, que es la primera técnica que os estoy enseñando. Simplemente con esto ya veis qué sencillo y qué rápido, más rápido de lo que parece. Yo me estoy tardando porque os lo estoy explicando, pero es mucho más rápido de lo que parece, antes y después. Esta es la técnica, la base de la técnica. Luego, a partir de aquí, evidentemente podéis hacer los ajustes que queráis. Por ejemplo, imaginad que queréis darle un poquito más de color a los ojos porque están demasiado apagados. Bueno, pues voy a abrir el grupo, me sitúo aquí en la capa de multiplicar y desde las capas de aquí abajo, perdón, desde los iconos de aquí abajo, me voy a este de aquí y voy a crear una capa de ajuste, por ejemplo, de tono saturación. Voy a darle aquí en colorear. Esto me va a colorear toda la imagen porque tengo aquí una máscara en color blanco. Y ahora voy a elegir un tono para mis ojos. En este caso, un tono azulado, por ejemplo. Este podría servir. Me sitúo sobre la máscara y con control y la invierto. Y ahora es exactamente lo mismo. Nos vamos aquí a la zona del ojo y dejamos visualizar esa parte de azul en la zona que nos interesa. Aquí pues ya depende un poco de vuestros gustos, si queréis un retoque más natural, más tirando a fantasía, bueno, yo por ejemplo aquí le quitaría un poquito de saturación y tal vez lo dejase así. ¿Veis? Ahí cogen un poquito de color, tenemos el antes y el después. Lo podéis hacer más exagerado, menos exagerado. Recordad que en las máscaras he actuado con una opacidad de pincel del 50%. Si lo hubiese hecho al 100%, pues el retoque sería más exagerado. Evidentemente, si por ejemplo este grupo de modos de fusión lo duplicamos con control J, como veis, el efecto del ojo es más exagerado. Vamos con la segunda técnica que os voy a enseñar, que es el retoque utilizando curvas. El resultado final es básicamente el mismo, solo varía la técnica. Oculto un momento el grupo de modos de fusión y nos vamos a nuestra imagen. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a los iconos de aquí abajo y vamos a crear una capa de curvas. Esta técnica, los que sigáis mis tutoriales de fotomanipulación estaréis hartos de verla. En la primera curva, por ejemplo esta la vamos a subir para aclarar a nuestro gusto, porque lo que nos interesa es esta parte del iris del ojo. Y una vez que lo tengamos más o menos, nos situamos sobre la máscara y con control I la invertimos. Y ahora es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Con un pincel en color blanco como frontal y una opacidad del 50%, o la opacidad de vuestro gusto, lo pasamos por la zona del ojo. ¿Veis? Y ahí hemos aclarado un poquito. Lo vamos a pasar también por el blanco del ojo. Esto intentad hacerlo con calma, yo lo estoy haciendo rapidillo para que os quede mejor. Y simplemente con esta curva ya hemos aclarado el ojo. ¿Que lo queréis más exagerado? Pues le dais una segunda pasada y se nota un poquito más. ¿Que creéis que está demasiado exagerado? Pues como es una capa de ajuste, es una forma no destructiva de retoque. Entonces en cualquier momento bajáis la curva y ajustáis los valores. Vale, pues esta sería la curva de luz o de aclarar. Vamos aquí abajo, vamos a crear otras curvas. En este caso serían las curvas de sombra o de oscurecer. Esta curva lo que vamos a hacer es bajarla por aquí, ahí a nuestro gusto. Nos situamos sobre la máscara, control I para invertirla. Y ahora con el pincel, color blanco como frontal, la vamos a pasar por aquellas zonas que nos interese, por ejemplo, el borde del ojo nuevamente. Un poquito aquí en esta zona. Y ya está. Voy a meter estas dos curvas, las selecciono con la tecla control o shift y con control G las meto en un grupo y a este grupo voy a llamarle curvas. Y ahí podéis ver el antes y el después. El retoque será más o menos exagerado dependiendo de vuestros gustos o vuestras necesidades. Igualmente, a esta técnica podéis
hacerle luego las modificaciones que queráis. Por ejemplo, cambiarle el color al ojo. En este caso lo que hicimos fue, en el caso anterior de los modos de fusión, lo que hicimos fue intensificar un poquito el color natural de su ojo, que era un tono azulado. En este otro caso lo que podemos hacer con las curvas pues es, usando la misma técnica, que es desde aquí abajo creando una capa de tono saturación, le damos en colorear y aquí vamos a cambiarle el color del ojo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un tono verdoso. Ahí. Nos situamos sobre la máscara, control y para invertirla. Y ahora con color blanco sobre la máscara pintamos la zona del ojo que nos interese. Yo aquí, por ejemplo, estoy dejando solo un tono en el ojo, un tono de color, pero sabéis que, por ejemplo, a veces los ojos verdes tienen diferentes tonos de verde, incluso en la zona que rodea a la pupila tienen como una ligera coloración tirando a marrón. Bueno, pues esas cosas las podéis hacer vosotros también digitalmente. Por ejemplo, aquí los hemos dejado de ese tono verdoso, podemos crear ahora otra capa de tono saturación, darle en colorear y aquí seleccionar un tono así amarronado, control I para invertir la máscara y con el pincel, por ejemplo en esta zonita de aquí, ahí, ¿veis? Dejarle como ese pequeño cerco amarronado que se suele ver bastante en los ojos de color verde, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya estoy cometiendo un fallo, que es que estoy dejando que el tono de saturación afecte a los reflejos. Eso vosotros con calma, esa parte la quitáis. Vale, entended que yo estoy yendo lo más rápido posible para no hacer el tutorial demasiado largo. Esta parte de los reflejitos del ojo, que debería de ser blanca, pues no permitáis que la capa de tono de saturación le afecte. Vale, entonces como veis pasamos de esos ojos que estaban demasiado oscuros a unos ojos pues un poquito más vivos. La tercera técnica que os voy a enseñar es muy parecida a la que acabamos de ver. Es la técnica de Dots and Burn. Estaréis también cansados de verla si seguís mis tutoriales. Bueno, pues vamos a crear una capa nueva. La vamos a renombrar a D y B. Esto podéis hacerlo el Dodge y el Burn en la misma capa o bien en capas separadas. Eso ya depende un poco de vuestros gustos o vuestra forma de trabajar. Vamos a ir a edición, rellenar y vamos a rellenarla con 50% de gris, que es este tono de gris. Y ahora aquí en los modos de fusión podemos en principio utilizar cualquiera de estos, desde superponer a luz focal. Cualquiera de ellos, como veis, lo que hace es ignorar el gris. Entonces en principio cualquiera nos serviría, simplemente vamos a elegir uno u otro dependiendo del resultado que queramos obtener. Lo normal es utilizar el modo superponer o el modo luz suave. La diferencia entre uno y otro es que superponer ofrece un poquito más de contraste que el modo de luz suave, que es un poco, como su propio nombre indica, más suavizado. Yo voy a utilizar el modo superponer y la técnica se puede hacer de dos formas: utilizando las herramientas de sobreexponer y subexponer, que son las que le dan nombre a esta técnica, o utilizando la herramienta pincel. Yo os lo voy a enseñar de las dos formas. En un ojo utilizaré una forma y en otro ojo la otra. Vamos a empezar con las herramientas de sobreexponer y subexponer. Sobreexponer será para las luces y subexponer para las sombras. Sobreexponer para aclarar, subexponer para oscurecer. Empezamos con sobreexponer. Nos vamos a ir aquí arriba a la barra de opciones y vamos a elegir iluminaciones. Y la exposición será en unos valores que sean del 10% como mucho, y de ahí para abajo, siempre valores muy bajitos. Y sobre esta capa que acabamos de rellenar de color gris, con esa herramienta la vamos a pasar por las zonas que queremos sobreexponer. En este caso, la pupila, el iris del ojo. Y como veis ahí, haciendo un par de pasadas, hemos logrado aclararle el iris del ojo. Si ahora cambiamos a la herramienta subexponer, la técnica es la misma, nos vamos aquí arriba, el rango en este caso será de sombras y la exposición pues igual, en torno a un 10% más o menos. Y lo vamos a pasar por las zonas que queremos oscurecer.
por ejemplo así. Voy a volver a cambiar a sobreexponer para pasarlo un poco por el blanco del ojo. Dicen que esta técnica, si está bien hecha y con cariño, cuando tú pones esta capa que está en modo superponer en modo normal, ahí puedes ver la miniatura de lo que sería la máscara, entre comillas, del efecto que estamos haciendo, el efecto de Dot and Burn. Como veis, esto pretende ser un ojo, ¿vale? Bueno, voy a ponerla en modo superponer de nuevo. Y como veis, este es el efecto que logramos. Os decía que esto se puede hacer igualmente con el pincel. ¿Cómo? Pues seleccionando la herramienta pincel en modo normal. El color negro será para las sombras y el color blanco para las iluminaciones. Entonces es exactamente lo mismo. Color blanco como frontal. Opacidad igual, muy baja. En torno a un 10% como mucho, y de ahí para abajo estoy con un 9%. Me voy al otro ojo. Y lo vamos a pasar por las zonas que queremos aclarar, en este caso el iris. ¿De acuerdo? Y un poco el blanco del ojo. Y ahora cambiamos a color negro como frontal, lo mismo, opacidades bajas, y lo pasamos por las zonas que queremos oscurecer, por ejemplo el borde del ojo. Y como veis, más o menos los ojos nos han quedado igual y el efecto más o menos es el mismo. Esta técnica igualmente admite más modificaciones, al igual que las anteriores. Podéis cambiarle el color de ojos, podéis hacerlo más intenso de lo que ya está. Por ejemplo, si duplicamos esto con control J, pues como veis, se nota más. Tal vez en el ojo derecho me estoy fijando que le he puesto un retoque más exagerado. Esto lo podemos solucionar subiendo la opacidad del pincel y dándole más pasadas. Por ejemplo así, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí podéis hacer las modificaciones que queráis, como os digo. Voy a combinar estas dos. Mirad, ahí podéis ver un poco la miniatura de lo que hemos hecho. Voy a mostraros ahora las tres. Modos de fusión, curvas, Dots and Burning. Como veis, cualquiera de estas tres técnicas nos puede servir para intensificar un poquito más los ojos. Otra cosa que también queda bastante bien en el retoque de ojos es aplicar un ligero HDR con el propio HDR que Photoshop nos ofrece. Entonces, por ejemplo, voy a activar una de estas técnicas, por ejemplo la del grupo de los modos de fusión. Situada en este grupo voy a combinar todas las capas que tengo ahora mismo en este trabajo con Control Shift Alt y E. Y esta capa de aquí, que vamos a llamarle final, por ejemplo, o retoque final. Botón derecho, duplicar capa, y vamos a pedirle que nos la duplique en un destino que sea un documento nuevo. Y vamos a llamarle a esto HDR, por ejemplo. Cuando nosotros usamos el HDR de Photoshop, Photoshop por defecto nos dice que quiere combinar todas las capas, porque no puede trabajar el HDR en capas separadas. Entonces, bueno, como nosotros queremos en principio conservar todas estas capas de aquí, por eso lo hago en un documento aparte, ¿vale? Es por eso. Bueno, pues aquí nos vamos a ir a Imagen, Ajustes, Tonos HDR. Como veis, me pregunta si quiero acoplar el documento. Si le doy a que no, no me lo va a aplicar, entonces tengo que darle a que sí, como veis, ¿vale? Imagen, ajustes, tonos HDR, sí. Yo por lo general, para un retoque más o menos natural, suelo utilizar el ajuste preestablecido de fotorrealista, es de los que más me gusta. Ya digo, dependiendo un poco del resultado que queráis obtener, pues podéis probar con alguno de los que venga por aquí por defecto, o bien manejar los parámetros según vuestras necesidades, ¿vale? Por ejemplo, ¿creéis que fotorrealista tiene demasiada intensidad? Pues le bajáis un poquito. O si creéis que tiene demasiado detalle, pues le bajáis un poquito, ¿vale? Y así vais ajustando a vuestro gusto. Yo, por ejemplo, me gusta así como queda. Le voy a dar en OK. Recordad que estamos centrándonos en el retoque de ojos. Evidentemente, en el resto de la imagen no me gusta el efecto. Una vez que lo tengo, voy a renombrar esta capa a HDR. Y ahora, botón derecho,
duplicar capa y le voy a decir que me la lleve al documento que yo estaba trabajando, que como veis es el que se llama Candice 2, que es el nombre de la chica. Ok, ya puedo cerrar este, me vuelvo a mi documento y como veis ahí la tengo, ¿veis? Ahí me la ha duplicado. Bueno, pues ahora me voy aquí a los iconos de abajo, al de máscara de capa, Alt y clic para crear una máscara invertida. Y ahora con el pincel, color blanco como frontal, con una opacidad baja, un 40% más o menos, lo vamos a pasar por sus ojos. Por ejemplo, por aquí y por aquí. Y para el blanco del ojo voy a usar una opacidad más baja, porque si no el HDR se va a ver demasiado exagerado. Ahí. En el otro ojo. Así. Y mirad qué cosa tan sencilla, pero logra darle un poquito más de intensidad al ojo. Evidentemente a partir de aquí pues lo mismo que antes, podéis cambiarle el color, podéis hacerle los ajustes que queráis. Y hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado, podéis utilizar cualquiera de estas técnicas, me gustaría que me dijeseis en los comentarios qué técnica os ha gustado más o cuál os parece más sencilla o cuál creéis que ofrece mejores resultados. Y si os animáis a hacerlo, pues me encantaría ver vuestros resultados en el grupo de Facebook de PS Tutoriales, que os dejo siempre los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Y yo me despido, hasta un próximo tutorial. Besitos.